Buenas noches, mi nombre es Jessica Vargas, representante del grupo 246 del curso Antropología Psicológica. Vamos a realizar la presentación del desarrollo de la actividad correspondiente de la tarea 3. Los estudiantes de este grupo están conformados por Daniel Escudero Gómez, Fabián Cuero Velázquez, Manuela Duque Sánchez, Johantin Anderson Meneses y quien les habla, Jessica Vargas Araújo. La antropología psicológica y la psicología cultural. Estas identifican aspectos como lo es la constitución del humano como procesos culturales, debido a su reconocimiento con una relación histórica y evolutiva. Si se analiza la idea del intercambio del hombre de una cultura a otra, se van a ver reflejados comportamientos originarios, ya que mantiene su conducta cultural original. Según Brunner, la cultura establece la vida humana en la medida en que la conducta se encuentra enraizada en el lenguaje y en la estructura conceptual compartida, que están impregnados de estados intencionales, de creencias, deseos y compromisos. De acuerdo con esto, el objeto de estudio de la psicología para el rescate del sujeto implica asumir la realidad compleja que tiene el humano, teniendo en cuenta las características únicas que lo convierten en un sujeto histórico, irreductible, desarrollado y construido permanentemente por el marco de la cultura en el contexto donde se originó. De acuerdo con Vygotsky, es necesario que todo aquello que es interno en las formas superiores haya sido externo. Aspectos relevantes. La antropología psicológica y psicología cultural son disciplinas que se enfocan en el estudio de la interacción entre cultura y la mente humana. Aunque estas comparten áreas parecidas, tienen enfoques y métodos de investigación un poco distintos. Por ejemplo, la antropología psicológica. En esta encontramos el enfoque interdisciplinario, en donde ésta se encuentra en la intercepción de la antropología y la psicología, combinando métodos y teorías de ambas disciplinas para entender la relación entre la cultura y la mente humana. Los antropólogos psicológicos suelen realizar investigaciones en contextos culturales reales, realizando estudios de campo en comunidades indígenas, culturas tradicionales o sociedades contemporáneas diversas. Esto se interesa cómo en las diferencias culturales influyen en la formación de la mente humana, incluyendo lo que es la percepción, el pensamiento, la emoción, la memoria y la identidad. En cuanto a la psicología cultural, está el enfoque psicológico. La psicología cultural se enfoca en el estudio de la cultura desde una perspectiva psicológica. Esta examina cómo la cultura influye en el pensamiento, la emoción, la motivación y el comportamiento de las personas. Esta investiga cómo los procesos culturales y psicológicos se influyen mutuamente, analizando cómo la cultura da forma a la mente y cómo la mente influye en la creación, transmisión y transformación de la misma. Los psicólogos culturales pueden llevar a cabo investigaciones en laboratorio, pero también pueden estudiar la cultura en la vida cotidiana de las personas, examinando cómo la cultura influye en el pensamiento y el comportamiento en contextos reales. En este orden de ideas, la psicología cultural es la representación para entender cómo la mente constituye a la cultura y asimismo la cultura constituye a la mente, como lo habíamos mencionado anteriormente. Este enfoque de la psicología cultural trae un cambio totalmente en el objeto de estudio de la psicología como tal y está un poco alejada de los enfoques tradicionales. Es decir, ve al ser humano desde un marco cultural, desde otra perspectiva. Los principales autores de esta son Vygotsky, Berger y Luhmann, Henger, Brunner y entre otros. Vygotsky, frente a la psicología cultural, hablaba de algo que se llama la vivencia, que es básicamente las experiencias previas del ser humano y el sentido común, el modo de pensar y actuar, el cual el ser humano lo haría dependiendo de la cultura, su modo de sentir y sus vivencias. Otro aspecto relevante de la psicología cultural y de este mismo autor es su principio de la significación, según el cual lo que nos hace diferentes a los animales es la capacidad de gobernar nuestras conductas. Y esto lo hacemos, por ejemplo, por medio del lenguaje oral, ¿sí? Que son instrumentos que tenemos por naturaleza,
El lenguaje oral y escrito, las matemáticas, dibujos, mapas, ordenadores, todos estos son complementos de nuestros recursos psicológicos y con los cuales nos es posible regular nuestra conducta. De igual manera, también hay un ejemplo claro en la sociedad, que es con los monumentos que hay en los diferentes lugares del mundo y que nos recuerdan a las personas los momentos históricos, ¿sí? De esta manera sostienen nuestra memoria colectiva como sociedad. Por eso, como lo encontramos en el libro Hacia una psicología cultural de Moisés Esteban Guitar, la distinción entre lo psicológico y lo no psicológico, es decir, la persona y el contexto, se diluye. La mente está distribuida habiendo, como decíamos anteriormente, una tensión irreductible, una constitución mutua entre personas y contextos. La antropología psicológica está encargada de estudiar entonces la relación entre los procesos culturales y mentales del ser humano. Este utiliza variables como el idioma y los procesos cognitivos que se pueden reflejar cuando un individuo se incorpora en la sociedad. Podemos decir entonces que la psicología está encargada de investigar los procesos mentales de las personas. Esta estudia los aspectos físicos, las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Esta se fusiona y encontramos la antropología psicológica. El objeto principal de esta es descubrir las conductas comunes de los seres humanos y esto va más allá de la realidad cultural que nos envuelve a cada persona. En la búsqueda de algunas raíces y condiciones fundamentales de la antropología psicológica en Estados Unidos, encontramos tres antecedentes importantes, los cuales se describen de la siguiente manera. El primero, por el autor Franz Boas, cuando reformuló el concepto de la cultura de E.B. Taylor. Boas se enfocó en los aspectos que solo se relacionan con las características de cultura y excluye los aspectos que mencionan a partes de la determinación biológica o aspectos raciales. El segundo, como se mencionó arriba, se constituye por el antropólogo Edward Burner Taylor, a quien se le atribuye el concepto de cultura como el conjunto complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, ley moral, costumbres y otros hábitos que adquiere el hombre como partícipe de una sociedad. El tercer antecedente lo encontramos en los planteamientos de Freud. Como quiera que mediante su teoría aportó para que los científicos sociales explicaran el proceso psicológico individual y las particularidades de la expresión humana que se encuentran en la religión, en el arte, tabúes y en los sistemas proyectivos. Wilhelm Wundt fue uno de los psicólogos alemanes y pionero en psicología popular. Sus objetivos eran formar explicaciones psicológicas utilizando los informes de los etnólogos. Realizó diferentes etapas de contratación como la etapa totémica, la era de los héroes y dioses y la era iluminada de la humanidad. Las nociones culturales sobre el lugar de los seres humanos en el mundo, la vida y la muerte, y un poder superior están todas integralmente vinculadas a los estados y procesos mentales individuales. Además, el idioma de una cultura en parte también puede moldear la forma en que las personas perciben el mundo. En conclusión, podemos decir que en el desarrollo de los seres humanos, la cultura juega un papel muy importante a la hora de establecer bases conductuales que forman determinada actuación frente a estímulos presentes en la cotidianidad de las personas. Es importante, de acuerdo a las lecturas realizadas existentes en aspectos relevantes de la antropología psicológica y la psicología cultural, tener presente que el factor cultural se encuentra inmerso en el desarrollo conductual de los sujetos.